Pero algo muy bonito que yo quiero resaltar y es que entre menos familia habíamos, había más unidad y había más apoyo tanto de la comunidad para Cabildo, porque en ese tiempo no habíamos sino 1000 familias. Cuando, se, cuando inicia el proceso de la canasta alimentaria, se aumentan las familias. Cuando aparte de la canasta está el tema de las libretas, está el tema de la libreta de salud. Y algo que también quiero recordar y es que yo conocí uno de los consejos que hacía parte Camila Higuera, Consejo de Jóvenes, Camila Higuera, Moisés Mususú y hacía parte Miriam Triviño. Entonces Miriam Triviño viene desde el primer Consejo de Jóvenes y es Miriam viene desde el proceso de don Carlos Caita. Ella estudió ahí con... Sí, ya había consejo. ¿Por qué? Porque es que consejo de estudiante, bueno, pero fue un proceso de una continuidad, porque digamos en ese tiempo ellos tenían el fondo de Álvaro Ucue, donde ellos les daban un reconocimiento como si fuera un sueldo. Ya después, como nosotros perdimos reconocimiento, en el año 2000 está el Consejo de Jóvenes, donde está Claudia Yopasá, Alex Bulla, está Joana Caviativa, está Jason Yopasá, y a ellos les tocó, como nosotros no teníamos reconocimiento, a ellos les tocó hacer su trabajo social allá en el Cusmuy de Cota, y a ellos les tocó ir a pisar la miércoles de la vaca y todo eso, pero porque a ellos les tocaba como trabajo de social ir a Cota, y ellos entraron directamente a la universidad, a la universidad sin examen, entraron directamente. Pero este consejo hizo su trabajo social en Cota y Sesquilé, porque se reunieron también ellos. Y bueno, otro proceso bonito también es que en esta gobernación se ha fortalecido mucho lo que es la cultura, la lengua, el tema de la lengua, pues con don Antonio también se había hecho el proceso 2009 cuando se hizo la cartilla de los derechos, derechos y deberes. Y en esos derechos y deberes, si nosotros vemos, ahí se inicia con los números muisca y se habla también de nuestros mandatos. Y eso fue una contribución de don Gonzalito en el periodo de don Antonio, en el 2008, donde vuelven y se reafirman estos mandatos. Se reafirman, ¿por qué? Porque si uno mira con los de don Carlos Caita, le han disminuido unas palabras, pero sigue igual. Lo único que quitaron ahí fue que el alcalde tenía que ir con el tesorero y el gobernador a firmar las cuentas del banco. De ahí nomás, eso fue lo único que han quitado. Vale, entonces les agradezco, si me acuerdo, después les digo. Espérame, otra cosita. Mi madre me acordó, vea. Yo fui directiva en el año 2000, en el 1997 como secretaria. En el 2001 fui secretaria y también estuve en el proceso de las mujeres. Ya luego en el 2012 vuelvo y retorno como alguacil mayor, 2013 alcalde mayor, 2014 alcalde mayor y 2015 descanso y en el 2016 dentro como alcalde mayor, 2017 alcalde mayor y 2018 alcalde menor. Y este año descansé, pero mi proceso desde el 96 pues ha sido activo. No he estado en la directiva, pero he estado ahí participando de las actividades que han habido de Cabildo. Muchas gracias. Luis nos quería compartir un poco lo del proceso de salud. Bueno, pues corto para que continúe otro participando y es, a mí me invitaron a participar en el 2005. En el 2005 me invitaron a participar en el proyecto de medicina tradicional que se llamaba así, medicina tradicional. Estaba don Miguel Zapata en ese entonces también. Esto llegó, nos invitaron, no me invitaron solamente a mí, sino a Gonzalo, a Olga López Yopasá, que es la de arriba, la que estaba allá en Casablanca. Esto estuvo José Arenas, un antropólogo,
estuvo un médico costeño que no me acuerdo el nombre, estuvo el esposo de la mamá de Atiquigua, que era Álvaro Torres, que él hacía como médico tradicional. Con ellos, el equipo de 6, éramos contratados directamente por un consorcio del hospital, ¿sí? Entonces tuvimos casi todo el ley, estuvimos contratados por 6 meses, me acuerdo más o menos, que fue en la segunda etapa del año del 2005. Nosotros lo que hicimos fue un proceso de investigación y análisis por todo el proceso. En ese entonces no estaba el abuelo Ignacio, el abuelo Ignacio lo invitó a participar la abuela Blancanieves después, para que viniera a participar dentro del proyecto, pero en ese entonces no estaba el abuelo Ignacio. Nosotros hicimos todo un proceso de investigación, análisis en tanto de plantas, medicinas, qué es lo que se mantenía cultura, qué se mantenía tradición en cada uno en los barrios, con las familias, incluso también la gente que necesitaba como algunas consultas, le preguntaban de una vez al médico que teníamos para que pues le ayudara o qué tipo de medicina o qué tipo de orientación tenía. Gonzalo ayudaba desde de la medicina, yo ayudaba en la recuperación y sistematización de todo lo que se recogía. Eh, Al final terminamos con el proceso y fue que continuó el proyecto con esto. En ese entonces lo que explotó boom fue ASCAI, Asociación de Cabildos Indígenas, que fue que empujó varios procesos como Canasta, como eso en el 95, en el 2005. Listo, bueno. Para los que llegaron hace poquito, lo que estamos haciendo un poco es que su merced nos cuenten una experiencia significativa, no sé, la primera fiesta que participaron y que les disfrutaron, el primer momento en el que su merced se acercaron a Cabildo. Es como que nos cuenten un poco la experiencia que su merced han tenido en Cabildo, recuperando obviamente una temporalidad, digamos, en qué momento más o menos en la gobernación de quién se desarrolló esa actividad, y para así comenzar a mirar qué hemos hecho durante todo este tiempo. También me gustaría que si alguien recuerda los procesos de lengua, nos dé la información de que en qué momento se iniciaran los primeros talleres de lengua, pues en qué momento, en qué lugares se comenzaba a establecer que la lengua era importante, cuáles fueron las primeras actividades, digamos, ya ahorita, porque Juan José va a donde yo pasa y ahí va a su merced. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta todos estos elementos, para que no nos, mejor dicho, podamos meter lo más que podamos, ya nos quedan, creo que más o menos media hora, menos de media hora, para ya pasar abajo a Cabildo a comer algo y pues a continuar con la actividad, ¿no? Ponemos eso, puntualizamos ya más cosas, listo. Gracias, aló. Muchas gracias. De todas formas, para mí, verdaderamente, desde el año, como les comento, 85, 86, más, correcto, más abajo, allá. Gracias a mi tío Pedro Pablo Nivia, casualmente, porque yo me acuerdo que también estaba muy muchacho. La familia Nivia, Caviativa, Yopazá, Triviño, eran clanes muy cercanos, o sea, muy vecinos de nosotros. Y me acuerdo que yo me la pasaba en la casa de los Triviño, me la pasaba ya en la casa de los Caviativa, en el Rincón, de los Nivia. Me acuerdo de la abuela Cecilia, muy pollo, muy pequeño, andando territorio, porque casualmente, no sé, desde eso me acuerdo mucho que sí, sí me gustaba eso, caminar territorio. Yo llegaba a Cota a pie, llegaba aquí abajo, allá lo que es el humedal de Tiabuyes, todo ese recorrido hasta la 80, todo eso me lo caminé. Y recordarme que pues el acercamiento que hice inicialmente a Cabildo fue cuando, por azares del destino, teníamos un grupo que yo participaba eventualmente, que se llaman Los Jeroces, y ya después lo creó Jorge Guevara, que él fue el que ya se puso al frente de esa agrupación, y Roberto Galvis Bulla fue el que los invitó y casualmente amenizó una de las grandes, como dicen, tertulias que se hicieron en su momento, y los bazares famosos que eso
eso terminaban muy, muy alegremente, ¿no? Yo me acuerdo porque mi tío me invitaba y mi abuelo Carlos Nivia, alma bendita, y mi abuela Rosa María ni Caviativa, ella me nombraba mucho y les gustaba mucho, porque como ellos se acuerdan del puente de la Marrana, ellos tuvieron un punto de fritanga ahí muy conocido por toda la comunidad verdaderamente originaria de nuestro territorio. Y ahí era donde llegaban todos los comuneros de toda nuestra comunidad a departir y a pasar un fin de semana agradable, porque ya se hacía, y me acuerdo mucho que yo les ayudaba, yo estaba, y así yo estaba muy pequeño, me metía allá en la cocina a ayudar a preparar la rellena, porque mi abuelo, él sacrificaba el día jueves, sacrificaba sus marranos y empezaban a alistar la comida desde el día jueves. El día viernes ya había todo ese tema y arrancábamos con ese evento. Entonces, era muy dada la conocencia entre las familias. Y gracias a ello, pues eso es un recordar muy bonito, porque ahí es donde yo empiezo a tomar conciencia de nuestros usos y costumbres. Hay muchas expresiones, muchos vocablos que ellos en su momento lo tenían muy a menudo, que era muy tradicional en nuestra lengua. Desafortunadamente, pues yo me eduqué afuera y me fui para afuera porque yo tengo una empresa hace ya más de 40 años también, entonces yo me hice muy joven, independiente, desde los 14 me fui a la casa. Entonces hubo ciertos fraccionamientos, yo con el tío Pedro nos veíamos y claro que eso sí, y con Gonzalo Gómez Caviativa, que es un primo pariente muy cercano, nos sentábamos a echar tertulia y echamos tertulia casualmente de todos esos temitas verdaderos que son historia de nuestra comunidad. Son muchas cosas que tendría que decir, pero ese es el momento marcado realmente para mí y para mi comunidad. Muchas gracias. Don Yopasa, su merced, nos quería compartir algo. Sí, gracias. Yo tengo varios momentos o experiencias que compartí en todo mi proceso que llevo con el Cabildo. La primera experiencia para yo participar también en el Cabildo fue a raíz de que terminé el bachillerato. Y en ese momento se presentó la oportunidad de ir a prestar el servicio militar. Entonces, mi mamá, como toda mamá, no, yo no quiero que vaya, no, que no sé qué. Entonces, por parte de mi papá, hablamos en ese tiempo estaba Carlos de gobernador, antes de ser gobernador, Roberto, y nos comentaron que según la Constitución del 91 teníamos unos derechos y unos, como entre comillas, privilegios por ser comunidad indígena, en los cuales cuando yo ya llegué, ya estaba Roberto de gobernador, y él fue el que me dio la certificación y fue conmigo al distrito militar número 4 y pasamos todos los documentos y no presté el servicio militar. Después de eso, cuando Roberto tuvimos la oficina, yo apenas adquirí un compromiso con eso por el favor que me hicieron. Entré a participar en la junta directiva del Cabildo. Ya cuando teníamos la oficina, aquí abajo donde hace poco era la Casa de la Justicia, allá frente del conjunto Guacarí, ahí la oficina era en el tercer piso. Y en el segundo piso y primer piso era un instituto, que el Instituto de Política está después de donde era Carulla, en el segundo piso. Ese era ahí. Y nosotros ayudábamos a la comunidad con becas, medias becas, que se hizo un consorcio con ese instituto. Eso también fue para mí muy fabuloso. Después de eso, nos enteramos que en la administración local, por medio de comunidades indígenas, habían oportunidades de estudio, en las cuales nosotros nos inscribimos, algunos como directivos y otros como comuneros, como afiliados al Cabildo. Y al año de que yo me retiré, más o menos en el 98-99, nos llamaron a esa convocatoria, que fue cuando crearon la UCA, la Universidad de Ciencias Ambientales. Hicimos una capacitación en la cual yo participé y me gradué como técnico en formación de eventos recreativos y deportivos, que yo decía, yo ya no participo con la comunidad. Y me dijeron, tome el curso
que en algún momento usted vuelve y se vincula con la comunidad y lo puede realizar este conocimiento que le vamos a dar. Y lo hicimos allá. Que todos los que nos inscribimos no llegué sino solo yo por comunidades indígenas. Nadie más de comunidad indígena llegó. Llegaron ya personas en condición de discapacidad, de otros, ¿cómo se llama? De otras actividades, de otros, juntas de acción comunal, sí, de otros espacios, pero por comunidades indígenas en esa oportunidad. Yo fui el primero que participé ahí. A raíz de eso, nosotros hemos afianzado una relación con autoridades indígenas de Colombia, que es un movimiento grande indígena, que son del Cauca. Y en el 99, cuando yo termino el curso, ellos vinieron en todas las localidades mirando quién ha participado en esos cursos para seguir una formación ya política. Y es cuando yo decido participar por primera vez en ese tiempo fue por comunidades indígenas, porque yo ya no pertenecía al cabildo, pero representación del cabildo, porque yo era muisca. Y fue cuando me inscribí para participar como candidato a edil de Suba, por el respaldo del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia. En ese tiempo, la votación para ser edil era 1.200 votos, en el cual yo saco 650 votos. Es otro logro, pero no alcanzó la votación. Después de eso, seguí con la trayectoria política, tuve enfermedades, me tocó retirarme, pero siempre he querido participar con el cabildo. Bueno, para complementar un poquito como el tema de las fechas, para que no queden pendientes, entonces en el año 2009 se da inicio a la casa, a los jardines indígenas. En el año 2010, en marzo, llegamos al Celestín Freinet, un jardín cofinanciado en la Toscana, con 180 niños y niñas. En el 2010, en junio, llegamos a la Casa del Rincón, que fue pues donde nos marcaron muchísimas cosas. Y el 28 de junio de 2011 fue la inauguración en la Casa de Bilbao, donde pues estamos actualmente. Y ya lo que preguntaba Jorge en respecto a la lengua, la formación en lengua como a nivel personal y a nivel de colectivo de Casa de Pensamiento, la iniciamos en el año 2009 con don Gonzalo Gómez Cambiativa, que de verdad un reconocimiento muy grande para él, porque él fue el que nos fortaleció, nos enseñó, nos dirigió, nos orientó para poder ingresar todo el tema del Muiscubún a nuestro proyecto pedagógico. Entonces sí, el reconocimiento muy grande para él y para todo el colectivo que desde ese entonces hasta ahora hemos estado siempre pendientes de ir fortaleciendo. Él nos hace talleres en momentos pedagógicos o liberados para poder seguir dándole continuidad a este tema del fortalecimiento de nuestra lengua muiscubún. Bueno, cortico. Bueno, sí, algo muy bonito. Sí, algo muy bonito, y es que, digamos, don Gregorio Yopasá, que es el papá del compañero William, hizo parte del Consejo de Mayores y creo que también era familiar de mi abuelo. Y esos abuelitos eran los abuelos representativos de nuestra comunidad del Consejo de Mayores. Bueno, yo tengo ahora una pregunta. ¿Quién? Bueno. Yo quiero contestar un poco la pregunta de Jorgito, y es que quien inicia todo el proceso de lengua es Gonzalo Chaparro y Gonzalo Gómez Caviativa. Ellos son los dos que inician, incluso en el 95. Hay un proceso que ellos comienzan a hacer en lengua con Roberto, incluso con Antonio que hace talleres, y ahí se suma John Yopasá, que también comienza a trabajar de todo el tema de lengua. Ellos hicieron incluso unos talleres que más o menos, creo que hay un libro donde aparece, o creo que yo tengo un archivo fotográfico ahí, a ver si lo encuentro,
donde eso fue allá en el Salón Comunal San Pedro, detrás del cementerio, sí, ahí se hicieron unos talleres también de lengua, sí. Frente de Coratienda al lado de abajo, y también se hicieron aquí en la Casa de la Cultura, allá con Gonzalo Caviativa y aquí con Gonzalo Chaparro en la Casa de la Cultura. Que eso fue incluso en esa época donde estábamos sin reconocimiento, sí, antes del 95, digo, del 2005. Eso fue un proceso que se hizo para fortalecer a las mujeres, fortalecer a la comunidad, para mostrarle al ministerio que sí teníamos cultura, ¿no? Bueno, yo quiero decirles que mi acercamiento a Cabildo es en el periodo de Roberto, hago la inscripción ahí como miembro. Yo antes he trabajado en procesos sociales en diferentes comunidades, veo la importancia de la identidad indígena, desafortunadamente tengo que decirlo, no lo reconozco dentro de mi comunidad, sino lo reconozco fuera. Y hago el proceso de inscripción. En ese momento estaba aspirando a ser estudiante de la Nacional y me vinculo al grupo de estudiantes de la Nacional, como cosa rara, con una gran discusión, porque muchos de los estudiantes en ese momento no trabajaban para la comunidad. Recibían el beneficio, pero uno no los veía igual que ahora, ni en asambleas, ni en actividades. Eso ha sido como un recurrente y yo sí consideraba, porque conocía a otros pueblos indígenas, conocía estudiantes de otros pueblos indígenas donde su compromiso era muy fuerte y yo sentía que el de nosotros no. Entonces, eso fue. Luego pues tuve una vinculación con otros procesos sociales lejos de la localidad y como que me desarticulo un poco de eso, pero pues sigue en mí ese sentir indígena, esa identidad. Yo tengo un llamado de mis abuelos a partir de una experiencia que tengo en el Orinoco muy fuerte, entonces por eso a mí siempre para el agua es significativa porque le tengo miedo meterme a ella, pero el agua me habla afuera. Entonces fue ahí como el acercamiento y yo vuelvo a Cabildo, a pesar de, vuelvo en una crisis de Cabildo fuerte, bajo que estaba terminando gobernación Miriam y estaba Claudia. Entonces pues la discusión fue siempre fuerte, pues a mí a cambio de que lo que mucha gente dice, esos tropeles de la asamblea no me alejaron, al contrario, sentí que yo tenía que aportar a mi comunidad desde ese problema que se estaba asumiendo. Siempre solicité, y sí creo que igual que Paola, hubo barreras en algunos periodos, hay que reconocerlo, hubo gobernaciones que se cerraron con líderes. Yo siempre quise ser parte del Consejo de Educación porque mi sueño es la educación y siempre me la juego por eso, pero nunca fui escuchada, siempre, sí, bueno, después la llamo, después no, entonces como que eso no. Luego, pues ya en el 2017, un grupo de personas pensamos y hablamos y dijimos, bueno, tenemos que aportar, creo que fue, y pues puede ser muy, ¿cómo decirlo? Como muy egocéntrico de decir, creo que nos reunimos no para tumbar un gobierno, sino nos reunimos para querer aportar y que el cabildo cambiara. Nosotros jamás quisimos ser autoridades para decir es que la queremos afuera, no eso, sino decíamos, considerábamos que nosotros podíamos apoyar ese proceso y ahí es cuando nos lanzamos de autoridades y en el 2017 quedamos seleccionados ahí y quedamos elegidos, perdón, y ahí es donde empieza todo este proceso. También un elemento que me marcó, creo que la gente que me ha conocido Cabildo me pone retos,
Un reto que me gustó muchísimo que me colocaran y que me siento muy orgullosa ahorita de lo que hemos hecho fue que en plaza pública me dijeran que yo era la responsable, al igual que mi compañero, mi familia, éramos las responsables de la siguiente fiesta de la niña Huitaca, ¿cierto? Creo que ese fue un reto y fue el inicio de un proceso cultural bastante fuerte que se ha consolidado ya durante 2 años. Perdón, durante 6 años, 6 años se ha consolidado y creo que le hemos aportado a ese empoderamiento de mujer y a ese trabajo también que a veces con los pequeños los dejamos atrás. Yo sí considero que no podemos seguir pensando que los mayores son los únicos que tienen el conocimiento y que son los que van a dirigir esto, porque si seguimos así, pues nos vamos a acabar en algún momento. Para mí es gratificante ese suceso. Cuando miro ahora el proceso de Huitaca, me hubiera gustado que mi hija, al ser elegida en su momento, hubiera sido eso. O más aún, ahora cuando no hacemos elección de niña Huitaca, sino cuando nos sentamos todos a conversar y decir, después, era justo haber escuchado a esa niña llorar el año pasado cuando no quedó niña Huitaca, cuando sus sueños quedaron frustrados, cuando no la volvimos a ver en los espacios de Cabildo. ¿Realmente sí estamos construyendo comunidad? ¿Sí estamos diciendo, las mujeres que han estado a mi lado, y me alegra mucho, siempre nos cuestionamos, nosotras no podemos ser rivales, tenemos que ser compañeras y tenemos que construir en comunidad? Entonces creo que ese proceso de niña Huitaca, que espero que mi hija cuente, que tiene mucha pena, pero que lo cuente, es importante para ese proceso. Frente a lengua, yo tuve un acercamiento inicial con unos escritos que tenía don Gonzalo. Don Gonzalo tenía una cartillita, creo que por ahí todavía la tengo, Suati Muisca. Yo tuve un conflicto con ese proceso de don Gonzalo, porque cuando yo revisé sus escritos, él hacía traducciones, y cuando me doy cuenta que en los nuevos procesos de revitalización las significaciones eran muy distintas. O sea, lo que él planteaba de significación en ese escrito no era lo que realmente se entendía dentro de otras producciones. Incluso varios pueblos me decían, ¿ustedes están seguros de ese proceso? Y yo le decía, pues yo le creo a mi sabedor, y pues desde ahí se ha recuperado. Creo que por eso participé en el diplomado de la Caro y Cuervo, y ahorita que me han centrado más con otros pueblos ancestrales, sé que la lengua es fundamental para la construcción de comunidad, porque es que a nosotros a veces creemos que la lengua es como el español, y es decir, esto sí ya, y ya. Para nosotros la lengua tiene una significación y tiene un significado muy importante. Por eso, por ejemplo, los nombres de los niños tenían una significación, no era ponerle Pedro o Juan porque sí, sino porque tenían una significación. Entonces, desde entender que la lengua, e igual que el territorio, es lo que me hace, creo que debemos seguir revitalizando. Creo que nos falta procesos de transmisión de esta lengua, y también considero que nos faltan acuerdos de las personas que han empezado y creo también que no podemos pensar que porque alguien inició un proceso, esa es la palabra sagrada y no se cambia. Precisamente eso es lo que tiene de válido los procesos, que se van transformando, que se van cambiando. O ustedes podrían decir, por ejemplo, si miramos a los indígenas que todavía están en su territorio, a pesar de que tengan sus procesos van cambiando, porque son otros momentos y porque son otras dinámicas. Entonces sí considero
que debemos abrirnos a esas posibilidades y no estancarnos y decir, esto es y de acá no se puede mover, porque si no, no podemos avanzar en los procesos. Ah, venga, va a hablar algo de... Listo, pues, no me toca así. Así. Hola, hola. Sí, pues voy a tratar de ser lo más puntual, ya noté acá varias cositas. Mi primer recuerdo más antiguo de Cabildo es por allá el año 97, 98, cuando mi mamá me llevaba a las asambleas. Mi recuerdo más antiguo de Cabildo, siempre lo he dicho, es una asamblea que se hacía volteando acá de Cabildo, que uno baja, no sé cómo se llama, en donde ahorita tenía, donde Betty ahorita tenía el restaurante por ese lado, es ahí yo estuve. Pues lo que decía Mayra, las asambleas era un montón de gente, era chicha, y pues por eso a mí no me gustaba por dos cosas. Primero, porque no entendía de qué hablaban, porque siempre hablaban de salud y de peleas, y segundo, pues porque todo el mundo se pedorreaba. Y uno chiquitico, pues tenía que aguantarse los pedos de un montón de gente. Entonces, claro, no, para mí era feo. Entonces a mí no me gustaba estar como tal ahí en las asambleas, pero mi mamá sí me llevaba constantemente a los diferentes escenarios. Entonces, recuerdo es como el 97. Me acuerdo también que en el 99 acompañamos al matrimonio de la exgobernadora Alba. Me acuerdo mucho del abuelo de su Mercedes. Me acuerdo que subimos arriba a la conejera, el pagamento, el ritual, el que casó era un huitoto. Me acuerdo muchísimo de eso. Eso fue muy bonito. Me acuerdo también de los regalos de Roberto, tengo que decirlo. De niño me acuerdo que en diciembre Cabildo entregaba regalos. Y pues claro, eran las peleas porque se quedó el niño sin regalo, que por qué eso, por qué lo otro. Y pues uno haciendo fila que también era regalo para los más chiquitos. Y uno decía, pero yo también quiero regalo. Claro, yo me acuerdo también de eso. Me acuerdo también para esa misma época lo del foro. Lo del foro debo reconocer lo que no me acuerdo como tal del foro, pero me acuerdo que después de que salió impreso yo jugaba mucho con el libro, porque el libro tenía, por ejemplo, pictogramas, habían historias, habían letras en Muiscubún, y para mí yo aprendía palabritas ahí. También en esa misma época, es que ahorita está tratando de echar cabeza, pero no me acuerdo si fue esa o unos añitos más adelante, fue cuando pude leer la primera vez el poemario de Don Gonzalo, que ese fue mi acercamiento para la lengua, el poemario de Don Gonzalo, donde uno podía leer en español y en Muiscubún, entonces comenzar como a practicar todo eso. Me acuerdo también que en el año 2001 fuimos a las primeras Olimpiadas Muiscas, en donde el pueblo muisca se unió y estuvimos en Guatavita 3 días compartiendo. Para mí fue las dos historias, pues fue bonito, pero también fue feito. Feito porque es un chino de ciudad que no está acostumbrado a estar allá, allá no había luz, allá sí tocaba el chocolate aguado, que si me salió un cubio, que en el cubio me salió una mosca, y uno todo de ciudad como, ay no, yo no como eso. Pues no coma, hermano, lo más cercano me acuerdo que bajamos, lo más cercano era bajar de Guatavita. Guatavita no había todo lo que ustedes conocen, no había, eso era, sí era el parque, pero no tenían recorridos y todo eso. Me acuerdo que fue el sábado o el domingo, yo me acuerdo, bajamos a comprar algo, la tienda más cercana quedaba como a 2 horas, a oscuridad, de noche, bajando a comprar. Pero fue muy lindo porque al contrario debo decir que me acuerdo mucho que el primer ritual de armonización fue en la noche, tipo 7, 8 de la noche, y estaba totalmente nublado el cielo, pero nublado, nublado. Y cuando Carlos Mamanché, los abuelos y la gente que estaba ahí empezó a hacer el ritual, ha sido la noche más estrellada de mi vida. O sea, la miré y estaba llena, toteada de estrellas, llenísima de estrellas, bellísimo, bellísimo. Y cuando se acabó el ritual con don Antonio, esa vez fue don Antonio, fue mi mamá, estuve yo, no me acuerdo. Don José Nivia, creo que don Nené estuvo. Esa, sí. Ah, sí, Francis Bajonera estuvo. Sí, entonces me acuerdo de eso. Me acuerdo también para esa misma época, no sé más o menos el año, pero me acuerdo mucho que acá en Suba había una vaina que era como rock al parque, pero rock a Suba. Y este rock a Suba me acuerdo mucho era porque, no porque me gusta el metal, sino porque cuando era chiquito, para mí fue muy impresionante ver que era un potrero, había un montón de punqueros, mechudos, así dándose pata y puño en un concierto, cuando dicen, y ahora las mujeres del Cabildo Indígena de Suba. Y en medio sí, y en medio del pogo y la vaina, ver que los manes se quedaron sentados, salir las mujeres, que creo que en ese entonces estaba doña Ana, estaba mi mamá, estaba un Gonzalito, salieron a danzar, y pues claro, ver que al final todos aplaudieron y ver una muestra de respeto y de orgullo, todos eran como wow,
pues yo me decía también, nosotros qué hacemos acá, eso no cuadra, pero sí, sí cuadró bastante realmente. Entonces fue muy bonito. En esa misma línea lo decía Lucho, también fue cuando en el año como 2002, 2003 apareció Sigilfredo. Yo me acuerdo que en este mismo espacio que estuvimos, tuvimos talleres de lengua y talleres de medicina. Los talleres de lengua se hicieron con don Gonzalo Chaparro, se hicieron los talleres de lengua. Y los talleres de medicina se hicieron fue con Sigilfredo en el Rincón, que yo creo que don Miguel sí se acuerda ahí que fue en el Cóndor, ahí arribita. Entonces, también doña Cecilia estuvimos, sí señor. Creo que sí, el tejido sí no. Sí señor, con don Carlos Caviativa. Creo que sí fue un segundo ahí. En el 2004 yo tenía como 14, 15 años y me acuerdo que aunque mi mamá me llevaba constantemente pues como a Cabildo y iba, yo no era muy activo, o sea, ya liderando algo. Esa fue la primera vez que me acerqué al Cabildo como para preguntar si había consejo de jóvenes o alguna cosa, que don Antonio me dijo, pues no, eso ya no hay nadie, pero hay unos pelados, si quiere yo se los presento y bueno, listo. Y yo me acuerdo que para ese tiempo salieron lo de los consejos locales de juventud, era la segunda vez que salían los consejos. A mí me pareció interesante y le dije al gobernador Antonio pues que a mí me gustaba eso y que si podíamos meterle la ficha. Él dijo que listo de una y nos invitó a una primera asamblea. Esa primera asamblea fue abajo, creo que, no sé cómo se llama ese centro, ese salón comunal que queda, ¿ese es Java? Eso, Java primer sector. Pues me acuerdo mucho que en esa asamblea pues yo llego a compartir, como a motivar a los jóvenes y pues jóvenes en la asamblea no habían. Sí, en serio, jóvenes en la asamblea no habían. Pero se me acercó un pelado de cabello cortico, hongo, gordito, chiquito, que yo pensé que tenía mi misma edad. Y el tembloroso me dijo como no, es que yo era el Consejo Jóvenes, era John Yopasá. Y con John hicimos la primera convocatoria grande de jóvenes, que la hicimos acá en el Cabildo, no en este, sino cuando queda un poquito más para acá. Y, esa vez llegaron como 60, 70 jóvenes. Llegó un montón de chinos, un resto a la lata. Y yo esa vez debo reconocerlo, terminamos discutiendo con don Antonio porque nos había convocado y media hora antes nos había cancelado la reunión. Yo le dije, no, don Antonio, los chinos ya están acá, yo atiendo y yo atiendo. Entonces atendimos y ahí arrancó de nuevo como ese consejo de jóvenes. Empezamos a arrancar con John, nos reuníamos acá en el mirador de Suba, convocamos a los jóvenes todos los domingos y pues avanzábamos. Ya un tiempo después fue cuando comenzó a articularse Nicky Wilmer, cuando comenzó a articularse Lucho, y ahí avanzaron. Yo debo reconocer que ahí me perdí 3 años, me enamoré, mi primer amor. Y pues por ese primer amor, pues uno sale y yo estudié teatro por ella. Entonces me perdí 3 años y me fui. Hay que reconocerlo. Eso fue entre 2004 y 2005. A gobernador lo presentaron como representante de jóvenes y yo estuve en ese lugar. Yo le dije, me le acerqué a él y le dije, ¿cómo hago para participar del Consejo de Jóvenes? Yo me acuerdo, dije. Usted me dijo, ¿por qué está tan lindo? Mentiras. Bueno, al orden. Al orden que me puse rojo. Me acuerdo. Yo fui el segundo consejero local de juventud. Primero yo seguí el segundo. Sí, después Lucho seguí en la línea. Ese CLJ fue en el 2005. 2004 arrancamos Consejo de Jóvenes y 2005 fue lo del CLJ. En el 2005 también fue de nuevo la posesión, cuando nos vieron a dar el reconocimiento y le dieron la posesión, pues el reconocimiento a los quichua y a los pijao, pues Bosa ya tenía reconocimiento. Yo estuve en esa ceremonia, tomé las fotos, de hecho todavía las tengo ahí. Don Antonio, don Miguel, esa vez estaba Tiquigua con la mamá y demás. Estuve ahí, me acuerdo, también de esos temas me acuerdo que más o menos en el 2005 fue la toma del Consejo de Bogotá. Cuando Ati queda, pues tiene 24 años y le dicen usted no puede quedar porque mínimo son 25, me acuerdo que las mujeres apoyaban a Ati y se hicieron la toma del consejo. Me acuerdo mucho fue porque esa noche pues mi mamá no llegó, y creo que fue una de las cosas más densas fue porque claro, mi papá nunca quiso Cabildo hasta hace muy poco. Mi papá siempre decía que Cabildo pues era una pérdida de tiempo, que eso era, en palabras de él, sígale latiendo a la luna creyendo que es arepa. Entonces eso no sirve para nada. Y me acuerdo que mi mamá esa noche pues tuvieron discusión, porque le dijo a mi papá, o es Cabildo o es su familia, pues nos vemos mañana. Y se quedó, entonces eso fue muy interesante porque creo que fue un tema de ejemplo.
2000, ya me acuerdo, ya 2009, pues empezamos el combo de jóvenes, empezamos a fortalecernos, empezamos a trabajar y en el 2009 empezamos a hacer los primeros talleres. Me acuerdo que el 2009 esa mochila que cargo yo, la rojita, me la tejió Jorge y esa tela la compramos desde el año 2009. Exacto, desde el año 2009 se compró eso.